En esta sesión haremos ejercicios de la ley de Coulomb. Asegúrese de pausar el video y leer el enunciado. Iniciamos asignándole una numeración a las cargas, conjuntamente con el tipo de carga que tienen, con un signo. El ejercicio entonces nos pide hallar la fuerza neta sobre Q sub 1. Iniciamos viendo el tipo de interacción que 2 ejerce sobre 1. Como son cargas del mismo tipo, la interacción es de repulsión. Hay que recordar que la fuerza eléctrica actúa a lo largo de la línea que une a las dos cargas. Ahora analizamos qué tipo de fuerza experimentan Q sub 1 y Q sub 2. Como son cargas que tienen signos contrarios, ellos experimentan una fuerza de atracción. De esta forma entonces hemos dibujado ya las dos fuerzas eléctricas que actúan sobre Q sub 1. Como el ejercicio nos solicita la fuerza neta sobre Q sub 1, para hallar este valor es necesario hacer una suma vectorial de las dos fuerzas que ya acabamos de dibujar anteriormente. Para sumar dos vectores entonces debemos considerar sus componentes escalares. Y para determinar estas componentes escalares voy a trazar un eje auxiliar paralelo al eje X y Y. Basta determinar un ángulo entre la fuerza y el eje X o el eje Y para encontrar sus componentes escalares. Este ángulo lo encontraremos utilizando la geometría que nos da el problema, puesto que las cargas están ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero. De geometría básica sabemos que sus ángulos internos son iguales a 60 grados. Este ángulo de 60 grados es igual al ángulo que forma la fuerza 2 sobre 1 respecto al eje X, esto por ángulos correspondientes. Trabajaremos de igual manera para encontrar un ángulo de la fuerza 3 respecto de 1 sobre el eje X o el eje Y. Nuevamente hacemos uso de la geometría del problema y logramos determinar rápidamente el ángulo de la fuerza 3 sobre 1 respecto al eje X, esto ahora por ángulos alternos internos. Es necesario ahora encontrar las componentes escalares de estas fuerzas. Para ello voy a aislar la fuerza 2 respecto a 1 y dibujar sus componentes escalares. Aplicando entonces un poco de geometría podemos hallar las componentes escalares de nuestro vector. Podemos entonces ahora expresar nuestro vector en componentes rectangulares. De igual manera debemos proceder con la fuerza 3 respecto de 1. Se deja entonces al espectador hallar este vector como tarea. Una vez que ya tenemos las direcciones de nuestro vector, es necesario ahora encontrar sus magnitudes. La magnitud de la fuerza 2 respecto de 1 es igual a la constante por el producto de las cargas dividido para la distancia que los separa al cuadrado. En este caso la distancia que los separa es L, la longitud del triángulo equilátero. No olvidar que estamos calculando la magnitud de esta fuerza, así que debemos considerar solamente el valor absoluto del producto de las cargas. Procedemos de igual manera con la magnitud de la fuerza 3 sobre 1. Ahora hallaremos la fuerza neta sobre la carga 1. Para ello pues vamos a ir reemplazando los valores de las magnitudes en las fuerzas que ya habíamos encontrado anteriormente. Hay que recordar nuevamente que en esta notación solamente se tomará en cuenta la magnitud de las cargas. Para sumar estos vectores hay que recordar que solamente se pueden sumar entre las componentes escalares correspondientes. Esto es, solamente podemos operar y con y j con j. Vamos a operar las componentes escalares a lo largo del eje X.
Podemos observar que aquí tenemos algunos elementos para sacarlos como factor común. De igual manera procedemos con las componentes escalares a lo largo del eje Y. Como paso final, pues debemos reemplazar ya los valores en estas expresiones. Nuevamente hay que recordar que aquí las cargas pues deben reemplazarse solamente en su valor absoluto. Hay que tener un especial cuidado al momento de reemplazar los valores de las cargas, puesto que en el ejercicio se expresan como microcoulombs. Lo que debemos reemplazarle ya en esta fórmula es como coulombs. ¿Cómo pasamos de un prefijo a otro? Pues simplemente debemos utilizar el valor del micro, que es 1 por 10 a la menos 6. De esta forma estaríamos trabajando ya con las cargas en el sistema internacional. Una vez que reemplacemos ya todos los valores en esta expresión, podemos hacer uso de nuestra calculadora y encontrar finalmente el valor de la fuerza neta sobre la carga de 7 microcoulombs. Y nuevamente no olvidar que ahora estamos reemplazando solamente los valores absolutos de las cargas.